Es un gusto presentarles a la primera expositora del día de hoy, la doctora Paula Judith Navarro Barrios, quien tiene aproximadamente 10 años de experiencia en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado. Es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, politóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, cuenta con especializaciones en arbitraje internacional y arbitraje de inversiones por la Universidad ESAN, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico y la American University Washington College of Law. Actualmente se desempeña como especialista en procesos arbitrales en la Dirección de Aplicación Jurídica Procesal de la Procuraduría General del Estado. Estimada doctora Navarro, quede usted en el uso de la palabra, no sin antes, por favor, recordarles a los participantes que, al igual que el día de ayer, pueden ir registrando, formulando sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas para que luego al final de esta exposición podamos leerlo y la doctora Paula pueda dar la respuesta correspondiente. Estimada doctora Paula, bienvenida, le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Buenos días con todos. Jesús, ¿me podrías confirmar si se me está escuchando bien? Muy bien, doctora. Más bien veamos cómo va la proyección de sus diapositivas. Sí, voy a proyectar ahora. Perfecto, doctora, se le ve muy bien. Perfecto. Doctora Paula, si podría activar su audio, por favor. Doctora Paula, si podría activar su audio, por favor. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, doctora. ¿Se está viendo la pantalla también la conferencia, la diapositiva? Efectivamente, doctora, sí. Perfecto, listo. Fue un error al momento de teclear. Bueno, les estaba mencionando que de entre los temas a tratar el día de hoy sobre arbitraje en contrataciones con el Estado, y quiero resaltar justamente un tema que ha mencionado la doctora Valencia, y era el punto de la visión desde la exposición teórica y también de aspectos prácticos que durante esta exposición quiero brindarles, porque creo que ese es el insumo principal que ustedes van a tener. Esta es una visión de abogados procesalistas que tienen la experiencia de haber ejercido la defensa jurídica del Estado desde procuradurías, desde el lugar donde ustedes están ejerciendo sus labores. Entonces, esta exposición, si bien tiene un componente casi de 80% teórico, voy a estar dando aquí algunos aspectos prácticos que sé que es lo que a ustedes les van a servir en el día a día. Entonces, de entre los temas que podríamos tratar en temas de arbitraje, muy posiblemente algunas de sus procuradurías tengan experiencia, hayan visto algunos casos, pero posiblemente algunas distritales, muy posiblemente digo esto, no hayan tenido ningún caso en temas de arbitraje, o si lo han tenido, han sido casos algo pequeños. Pequeños hablo por que esto hayan derivado de alguna contratación de servicios, no de una cuantía muy alta, y muy posiblemente les señalo, que no hayan visto algunas medidas cautelares que se traten durante este proceso arbitral. Pero esto, considero yo, no es óbice a no tener presente las características y justamente esta figura del arbitraje en el arbitraje en contrataciones con el Estado, las medidas cautelares en arbitrajes, principalmente vamos a enfocarnos en lo que es las contrataciones con el Estado. Entonces, vamos a iniciar esta exposición ingresando a qué es una medida cautelar. Pero antes de ingresar a este aspecto procesal, que todos nosotros, estoy segura, conocemos, vamos a enfocarnos en la jurisdicción en la que vamos a tratar y vamos a desarrollar estas medidas cautelares. Y obviamente, como lo habían señalado, este es uno que estamos enfocados dentro del arbitraje. Yo estoy segura que todos los que se encuentran presentes entienden, conocen lo que es el arbitraje. Simplemente para contextualizar, que el arbitraje es un método de resolución de disputas alternativo al Poder Judicial. Y cuando nosotros mencionamos alternativo, y aquí quiero ir brindando algunos aspectos prácticos, señalamos que es alternativo al Poder Judicial porque cuando uno se somete a la jurisdicción de arbitraje, imaginemos que son entre privados o en este caso el arbitraje mal llamado obligatorio con el Estado,
Cuando uno se somete a esta jurisdicción, hay una renuncia a la jurisdicción judicial, salvo las excepciones establecidas por ley. Quiero decir, cuando uno va a la ejecución de un laudo, va a un proceso de anulación o va a una excepcional amparo contra laudos arbitrales. Entonces, cuando nos enfocamos en el arbitraje y hablamos que es una disputa alternativa al Poder Judicial, es decir, que nos estamos apartando de la jurisdicción judicial. Es una renuncia, es un aspecto negativo de lo que es el acudir al arbitraje. Obviamente tiene muchos aspectos positivos, pero quiero resaltar el hecho que cuando uno acude al arbitraje ya no puede acudir por ley a lo que es el Poder Judicial. Ahora, la decisión que es emitida en este procedimiento arbitral es emitida por un árbitro o por un tribunal arbitral que está dotado de todas las capacidades para conocer y resolver la decisión que es puesta en su conocimiento. Ese es otro aspecto también muy resaltante que tenemos que tener en cuenta cuando acudimos al arbitraje. El árbitro va a resolver aquellas controversias que son puestas en su conocimiento. No es como un juez que podría conocer absolutamente todo relacionado a esta controversia, obviamente teniendo en consideración los cuidados que se tiene por ir más allá de lo peticionado, pero en temas de arbitraje, el árbitro o el tribunal arbitral solamente va a resolver aquellas pretensiones puestas en conocimiento para que ellos tomen una decisión. Y esta decisión se va a encontrar contenido en un laudo arbitral. El laudo arbitral, según nuestra legislación, está dotado de los efectos de cosa juzgada, es decir, tiene la calidad de título ejecutivo, eso según el Código Procesal Civil. Ahora, ese es un punto también muy importante a señalar cuando hablamos sobre los efectos que produce un laudo de cosa juzgada y el tipo de decisión que se está tomando o el documento que uno tiene a la mano, en este caso el laudo, tiene la calidad de título ejecutivo. ¿Y cuál es lo resaltante de esta calidad de título ejecutivo? Es justamente dónde vamos a ir a ejecutarlo o a exigir el cumplimiento. De por sí, la sola emisión del laudo y las decisiones posteriores a ellas que van vinculadas debería ser suficiente para que éste tenga que ser cumplido por las partes. Y hablo si es que el beneficiado en la decisión de este laudo no solamente es el Estado, sino también es el privado. Quiero decir, no existe un proceso siguiente al proceso arbitral para que le dé la validez a la decisión emitida. Es más, la misma ley de arbitraje señala que la existencia de por sí de un proceso de anulación del laudo no impide la ejecución a menos que se dé la situación de la existencia de una medida cautelar que suspenda los efectos de la ejecución de ese laudo. Pero la sola emisión del laudo, la sola existencia de este laudo y las decisiones vinculadas a esta es suficiente para el cumplimiento de las medidas o de la decisión que se encuentra contenida. Un proceso de ejecución del laudo arbitral, que justamente ahí viene el título ejecutivo para que pueda esto acudirse a la vía judicial en uno de los supuestos que hace un momento les he comentado, no es un proceso que le da validez a la decisión contenida en el laudo. El proceso de ejecución del laudo arbitral es uno en el que nosotros vamos a acudir para la ejecución y el cumplimiento forzado del laudo. No es la validez. Hay casos muy excepcionales y si me permiten después con Jesús les voy a pasar ahí unos antecedentes, procesos judiciales públicos, en el que podría darse el caso que en un proceso de ejecución del laudo arbitral podría declararse la inejecutabilidad de las decisiones. Casos muy excepcionales, creo que podría ser el 1% del universo, pero pueden darse. Pero esto no es un contradictorio a lo que les estaba mencionando de que el proceso de ejecución sirve para validar el contenido del laudo. Desde la práctica misma que he tenido yo en procuradurías públicas, había esta suerte de no se da cumplimiento al laudo en tanto no lo ordene un juez durante un proceso de ejecución. Y creo que esa práctica es uno que deberíamos erradicar, a menos que consideremos que el caso que estamos tratando tenga un supuesto fuerte de anulación o del supuesto muy extremo que les estaba mencionando, en el que este laudo podría ser declarado inejecutable. Pero bueno, son unos temas que serían muy interesantes de tratar más adelante con ustedes. Ahora, aterrizando en lo que es la medida cautelar es un mecanismo que tiene por objeto el asegurar la eficacia y la efectividad de la decisión final, sea este en un proceso judicial o sea este en un proceso arbitral. Este concepto es un concepto general de materia procesal.
Si estamos aterrizando en lo que es medidas cautelares en un proceso arbitral, entonces tenemos que tener en cuenta que el decreto legislativo 1071 señala de que estas medidas cautelares nosotros tenemos las normativas pertinentes y desarrolladas en los artículos 47 y 48. Ahora, el artículo 8 tiene unas tratativas especiales en lo que es las medidas cautelares dentro de un proceso arbitral con participación del Estado, a propósito de la modificación que tuvo la ley de arbitraje con el decreto de urgencia 020-2020. Las características de la medida cautelar. Voy a tratar de pasar estos puntos muy rápido para ir a algunos aspectos prácticos, procesales, que es, como les dije a ustedes, los que les va a servir en el día a día si es que tienen un caso de esta naturaleza. No hay una característica desarrollada especial que diferencie las cautelares en un proceso arbitral y en un proceso judicial. Es decir, las características desarrolladas según en aspectos procesales en medidas cautelares es una que encontramos desarrolladas en el Código Procesal Civil. La ley de arbitraje no desarrolla características diferenciadas a lo que hablamos de medidas cautelares, pero obviamente toda decisión emitida por un tribunal arbitral, y más si estamos tratando de un arbitraje con participación del Estado, tienen que estar motivadas, tienen que estar estructuradas. Es por eso que en la práctica, cada una de estas características, cada uno de estos presupuestos de las medidas cautelares son empleadas a propósito de lo trabajado o lo desarrollado en el Código Procesal Civil. Ahora, una diferencia muy importante, y esto creo que es un elemento práctico a tener en cuenta en los procesos arbitrales, en las medidas cautelares, sean estas dictadas en sede arbitral como en sede judicial, porque, ojo, el hecho de que uno acuda a la vía judicial para obtener una medida cautelar antes de la constitución del tribunal arbitral, que lo voy a tratar más adelante, no quiere decir que uno esté renunciando a la jurisdicción arbitral, porque este es un escenario que está contemplado dentro de la ley de arbitraje. La diferencia más resaltante de manera procesal, característica de una medida cautelar dictada según el Código Procesal Civil y según la ley de arbitraje es respecto a la toma de conocimiento de la contraparte sobre la solicitud presentada de medida cautelar. Es decir, en el Código Procesal Civil se establece que el juez, cuando recibe la solicitud de medida cautelar, resuelve esta solicitud sin conocimiento de la contraparte. Es decir, puede aceptarla o puede rechazarla y la contraparte no va a tener conocimiento, excepto que cuando se acepte le van a notificar la medida cautelar. O, como nosotros también conocemos en la práctica procesal, si es que esta es rechazada y el solicitante apela y esta es elevada a sala, obviamente va a tomar conocimiento la contraparte para que ejerza su derecho como crea pertinente. Y esta diferencia de que el juez resuelve sin conocimiento de la contraparte, es decir, inaudita pars, no se da en este supuesto en la ley de arbitraje, porque la ley de arbitraje como regla general es que cuando se presente una solicitud de medida cautelar ante el tribunal arbitral, esta debe ser puesta en conocimiento de la contraparte para que pueda alegar lo pertinente a su derecho. Solamente, y esa es como una excepción, solamente si es que el solicitante justifica la necesidad de no hacerlo para garantizar la eficacia de la medida y para que esta medida no se frustre, solamente bajo ese escenario y justificado por el árbitro, obviamente justificado por el solicitante y también motivado por el árbitro podría tomar conocimiento de la solicitud, no correr traslado a la contraparte y resolver directamente esa solicitud cautelar. Entonces, esa es una de las diferencias características de lo que es el arbitraje emitido bajo el marco del Código Procesal Civil y bajo el marco de la Ley de Arbitraje, el Decreto Legislativo 1071. Ahora, quiero soltar aquí una pregunta que vamos a ver más adelante. Si tenemos una medida cautelar que está siendo solicitada ante el Poder Judicial dentro del marco de la Ley de Arbitraje, ¿consideran ustedes que el juez debería de aplicar las reglas establecidas en el Código Procesal Civil o debería de aplicar las reglas establecidas en el Decreto Legislativo 17.1? Es decir, ¿debería de poner de conocimiento a la contraparte o debería resolver de forma directa? Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero ir dejando esta interrogante a ustedes. Como estaba señalando, las características de las medidas cautelares no distan de lo que es un arbitraje, perdón, una medida cautelar dictada en un proceso arbitral, como la de una medida cautelar dictada ante el Poder Judicial. Es decir, es instrumental y accesoria, no tiene una finalidad en sí, es una finalidad que está ligada al proceso principal.
es variable, es temporal, no es permanente, y obviamente esta medida cautelar contiene un prejuzgamiento de lo que podría resolverse o de lo que va a resolverse en el proceso principal. Ahora, vamos a entrar a los puntos más álgidos de lo que es una medida cautelar, y es justamente para emitir esta medida cautelar. Los presupuestos de la medida cautelar básicamente son tres, los más importantes, y es la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora y la contracautela. En estos momentos me gustaría tratar muy rápidamente esos dos primeros aspectos, que es la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. En la verosimilitud del derecho vamos a encontrar nosotros esta frase bastante conocida que es el prima facie, es decir, a primera vista tiene una apariencia del derecho, a primera vista da una satisfacción de lo que podría resolverse en el proceso principal. Ahora, no se trata, al momento de justificar y al momento de motivar por parte del árbitro, por parte del juez, no se trata de establecer la certeza de la existencia del derecho para justamente otorgar esta medida cautelar, porque la certeza de la existencia del derecho es una tarea que se va a ver en el proceso principal. Lo que acá se busca es de formular un juicio de probabilidad de su existencia. Es por eso que les estaba mencionando el prima facie. A primera vista hay una apariencia del derecho. Un segundo punto también muy importante es sobre el peligro en la demora. Tiene que haber una justificación del otorgamiento de esta medida cautelar, de que si no es entregada o no es dictada en estos momentos, habría un perjuicio a la parte que le está solicitando y se daría un escenario de irreversibilidad de este daño que puede ocasionarse. Un tercer aspecto también muy importante, que es un presupuesto de medidas cautelares, es respecto a la contracautela, que más adelante quiero tratarlo porque como regla general, y quiero ir adelantando este aspecto, como regla general en la ley de arbitraje, en el artículo pertinente se establece que las garantías en el otorgamiento de una medida cautelar, es decir, la contracautela, es optativo, es analizado por parte del árbitro la pertinencia del otorgamiento. Pero esta regla general ha variado a propósito de las modificaciones que tuvo la ley de arbitraje con el decreto de urgencia 020-2020, específicamente en el artículo 8, donde trata sobre que cuando una medida cautelar es dictada y la parte afectada, no vamos a decir afectada, pero bueno, lo trata de esa forma la ley, pero entendamos esta afectación respecto contra quién se está dictando esta medida cautelar. Si el escenario es que la medida cautelar es dictada y está siendo ejecutada, afectada el Estado, hay una obligación de presentación, una contracautela. Entonces nos encontramos nuevamente en un escenario en el que tenemos un supuesto general y un supuesto especial. El supuesto general es que el árbitro va a analizar la pertinencia o no del otorgamiento de esta garantía, de esta contracautela. Y el supuesto especial específico desarrollado en el artículo 8, tenemos que tratar aquí lo que es el otorgamiento de la contracautela. Voy a tratar de pasar lo más rápido posible porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo en esta exposición. Las medidas cautelares dictadas o señaladas en la ley de arbitraje es básicamente 4 tipos, que no son limitativos, son enunciativos. El árbitro tiene estas facultades para poder generar estas figuras para dictar las medidas que crea pertinente. Las principales son la de no innovar, la innovativa, la de futura ejecución forzada y la de prueba anticipada. Todas esas están señaladas en el artículo 47, según los enunciados que les he mencionado. Un caso muy relevante o los más recurrentes cuando se dictan medidas cautelares de no innovar es aquella, esta por ejemplo es un caso dictada por el Poder Judicial, es aquella que ordena la no ejecución de las cartas fianza, que creo que si alguno de ustedes han tenido una medida cautelar de esta naturaleza es la que más recurrente viene. Otra, por ejemplo, la de innovar, es que cuando ya se ha ejecutado la carta fianza, se le ordena a la entidad reponer esa carta fianza colocándolo en alguna cuenta establecida por parte del contratista y obviamente hay una obligación por parte del contratista entregar una nueva carta fianza y mantenerla vigente durante todo el proceso. Y esto es un aspecto que hay que tener en cuenta porque de la misma forma en que la entidad se está comprometiendo a la no ejecución de la carta fianza en tanto dura el proceso arbitral, porque obviamente en la ley de conmutaciones, hay una obligación también por parte del contratista de mantener vigente esta carta fianza. Si un tribunal arbitral dicta este tipo de medidas cautelares, es muy válido que lo dicte, es una forma también de ordenar aquí la casa en el señalar de que tu entidad no puedes ejecutar, pero tu contratista tienes que mantener la vigencia de esta carta fianza.
tiene que haber también una responsabilidad por parte de los árbitros al momento de dictar estas medidas, es decir, poner los candados necesarios para que en el momento que el contratista no renueve la carta fianza, a propósito del impedimento que tiene el contratista, perdón, la entidad de no ejecutarlo, y por lo tanto asumen que la interpretación que le daría incluso a algunas entidades financieras es no voy a hacer caso a ninguno de los supuestos establecidos en la normativa porque tengo ya una medida cautelar que te impide en cualquier escenario ejecutar esta carta fianza. Tiene que haber una disposición expresa en estas medidas cautelares donde señale que si el contratista no renueva las cartas fianzas, porque es el escenario más recurrente que he visto, que no las renueva a propósito de la existencia de una medida cautelar, tiene que igual aplicarse el supuesto establecido y desarrollado en la normativa de contrataciones y por lo tanto permitirse la ejecución como una sanción también al contratista de no haber cumplido con mantener vigente esta carta fianza. Son aspectos prácticos que me gustaría tratar con ustedes para el día a día que ustedes puedan tener en este tipo de casos. Voy a pasar este punto para ingresar a la parte principal que quiero tratar con ustedes, que es sobre en qué momento puede dictarse las medidas cautelares. Y para entender esto, tenemos que conocer primero las etapas del proceso arbitral que hace un momento les he enseñado, la etapa prearbitral, la etapa arbitral y la etapa posarbitral, pero cuándo inicia o cuándo puede dictarse las medidas cautelares. Si hablamos de cuándo pueden dictarse las medidas cautelares por parte de los árbitros, esto se da con el inicio de la función arbitral. Y cuando inicia la función arbitral, según la ley de arbitraje, la función arbitral inicia con la constitución del tribunal arbitral. Constitución sea como árbitro único o como tribunal arbitral. Y esto se da con la aceptación del cargo. Es decir, si es un árbitro único, con la aceptación del árbitro único. Y si es un tribunal arbitral, con la aceptación del último de estos, es decir, con el presidente. Una vez aceptado y comunicado ustedes, ese mismo día o al día siguiente, ustedes ya pueden como entidades pedir o presentar cualquier solicitud al tribunal arbitral porque ellos ya tienen todas las facultades para poder ejercer las funciones que tienen como árbitros y resolver las controversias que sean puestas en conocimiento. No tienen por qué esperar a la constitución formal, que es una audiencia, bueno, en realidad más de imagen, no es formal porque no le establece la normativa de arbitraje, o cualquier otra actuación que deba emitirse. Desde su aceptación al cargo ya tienen las funciones y tienen las facultades para poder emitir tantas decisiones crean ellos pertinentes, entre ellas las solicitudes de medidas cautelares. Ahora, ¿cuándo podría también darse este otorgamiento de medidas cautelares? Como les estaba mencionando, para lo que es un tribunal arbitral, una vez que ellos se constituyan como tribunal arbitral, aceptación del cargo. Pero antes también tenemos una ventana en el que no tenemos a un titular de la jurisdicción, es decir, un árbitro, para que pueda ejercer resolver las peticiones que uno pueda presentar. Este escenario en el que no tenemos a alguien que pueda resolver nuestras controversias sometidas a la jurisdicción arbitral ha sido planteada en la ley de arbitraje en el supuesto del artículo 47, donde establece en el inciso 4 que si no se tiene constituido el tribunal arbitral, puede solicitarse medidas cautelares al Poder Judicial. Y esto no va a entenderse o no va a concluirse como si uno estuviera renunciando a la jurisdicción arbitral, sino que tenemos una situación en que necesitamos que resuelvan una controversia o una petición, y como no puede quedar en vacío el acceso a la justicia, el acceso de este derecho a que se resuelvan las peticiones, es que se tiene la figura del juez para que pueda resolver medidas cautelares. En la práctica arbitral entre privados, se creó esta figura del árbitro de emergencia, porque hay que ser también muy claros y muy consecuentes con la naturaleza del arbitraje. Uno renuncia al Poder Judicial por muchas razones, entre ellas la alta carga procesal, la falta de especialización de algunos profesionales, y por lo tanto yo me voy a la vía arbitral porque son más rápidos, los árbitros son especialistas y tienen una forma de resolver mucho más rápida y eficaz para las necesidades que uno tiene. No sería muy lógico que, pese a que no tengo constituido un tribunal arbitral, yo tenga que acudir a esta jurisdicción algo lenta, en algunos casos, y justificada esto por la alta carga procesal, para que el juez sea el que resuelva las medidas cautelares. Es por eso que en la práctica privada se creó la figura del árbitro de emergencia. Y esta figura del árbitro de emergencia aparece aproximadamente en el año 1992, desde la Cámara de Comercio Internacional, en el que la figura era más conocida como el referee.
Es decir, se acudía a este juez privado que solamente nacía para resolver estas medidas cautelares y luego, una vez constituido el tribunal arbitral, él ya dejaba de tener esta competencia y el tribunal arbitral no necesariamente tendría que ratificar la decisión que ha emitido este árbitro de emergencia, sino podría deshacerlo, variarlo o confirmarlo. Entonces, esta figura privada del árbitro de emergencia, que muy posiblemente algunos de ustedes hayan podido ver, es la que también se ha traído al Perú en los centros arbitrales. Pero es una figura que, como yo ya les estaba adelantando, a propósito de mencionarles a ustedes de que antes de la constitución del tribunal arbitral uno podría acudir al Poder Judicial, pero ¿dónde está esta figura del árbitro de emergencia que tenga las facultades, según la ley, de poder dictar medidas cautelares? Porque la ley de arbitraje le da estas facultades al árbitro, a aquel que va a resolver el fondo de la controversia y que por lo tanto tiene que tener todos estos instrumentos, estas herramientas para poder conducir el proceso de manera eficaz y eficiente. Esta figura, estas facultades de emitir las medidas cautelares por la misma ley de arbitraje también se las ha concedido al Poder Judicial, porque teníamos que tener el cuidado de que no vaya a presentarse ninguna de esas excepciones de la existencia del convenio arbitral. ¿Qué hacemos entonces o dónde ubicamos entonces a la figura del árbitro de emergencia en la ley de arbitraje? Pues no lo está. Esa es una práctica por voluntad de las partes, una libre voluntad de las partes entre privados en que pueden someterse esta facultad o que pueden disponer de esa facultad a este privado que sería el árbitro de emergencia. ¿Sería válido la aplicación esto en el Estado? Es una pregunta que lo dejo ahí suelta también para ustedes a propósito de algunas ya decisiones que han sido emitidas en vía judicial y algunos otros también escritos académicos que se han dictado a propósito de esta materia. Lo que me gustaría ahora tratar, luego de haberles mencionado este aspecto sobre lo que son las medidas cautelares dictadas, en este caso por el árbitro de emergencia, es ingresar ahora a el tercer punto que quería tratar con ustedes, que son la contracautela. Esta contracautela que inicialmente les había mencionado. Y esta contracautela va de la mano, va de la mano de lo que se estaba mencionando sobre la norma aplicable para lo. Doctora Paula, por favor, reactive su audio. Se le ha desactivado. Ahora sí, disculpen. Perfecto, perfecto. Lo que les estaba mencionando sobre la contracautela, que tiene que ser otorgada en un proceso arbitral a propósito de las solicitudes que puedan ser presentadas, esta debería de aplicarse bajo el marco de la ley de arbitraje. Y creo que la lógica aquí caería por su propio peso al señalar que si estamos renunciando nosotros a la jurisdicción judicial y estamos nosotros aplicando justamente para poder acudir a la vía judicial solicitando una medida cautelar, en este caso antes de la constitución del tribunal arbitral, se está acudiendo a la vía judicial no como una suerte de renuncia nuevamente a la jurisdicción arbitral, sino como una herramienta que nos ha dado la vía arbitral, la ley de arbitraje, para poder acudir con los jueces. Y es el mismo decreto legislativo 1071 en las disposiciones complementarias finales, donde desarrolla la prevalencia de las reglas procesales establecidas en la ley de arbitraje por sobre las reglas establecidas en el Código Procesal Civil. Esto a nosotros nos daría un argumento si es que estamos en una situación de otorgamiento de medidas cautelares ante el Poder Judicial, o incluso también aquí en lo que refiere a las medidas cautelares de emergencia, independientemente del desarrollo que ustedes vayan a establecer sobre la verosimilitud del derecho invocado, el peligro de la demora, obviamente los contradictorios que vamos a tener en cada uno de estos aspectos, es sobre también las formas de presentación de esta medida cautelar y la obligatoriedad de la presentación de la contracautela. Entonces, lo que debe prevalecer aquí son las reglas establecidas en la ley de arbitraje y no las reglas establecidas en el Código Procesal Civil. Principalmente es la toma de conocimiento de esta solicitud de arbitraje, solicitud de medida cautelar, antes que sea resuelta la medida cautelar y por lo tanto dictada, muy posiblemente, a favor del solicitante. Y el segundo aspecto de prevalencia de la ley de arbitraje por sobre las reglas del Código Procesal Civil
es respecto a la contracautela. Les había yo ya mencionado que el artículo 8 de la ley de arbitraje ha desarrollado lo pertinente a la contracautela y nos damos en el supuesto que cuando una medida cautelar es dictada en contra del Estado, es decir, quien va a ejecutar o va a tener las restricciones que son dictadas en esta medida cautelar es contra el Estado, tenemos aquí el supuesto en el que la ley ha establecido de que tiene que otorgarse una medida cautelar, perdón, una carta fianza o una garantía patrimonial no menor al 10% de la carta fianza. Hay muchos casos, y estoy segura que si alguno de ustedes han podido tener alguna de estas medidas cautelares dictadas en el Poder Judicial o algunas dictadas por los mismos árbitros, valga decir, o por algunos árbitros de emergencia, es que no han respetado esta regla específica y desarrollada en la ley de arbitraje a propósito de las modificaciones que trajo el decreto de urgencia. Y esta regla es que tiene que otorgarse, con el otorgamiento de la medida cautelar, tiene que presentarse una carta fianza de fiel cumplimiento no menor al 10%. Esta regla no se ha estado respetando por parte de algunos órganos jurisdiccionales y por parte de algunos árbitros de emergencia o tribunales arbitrales, dejándose así el incumplimiento de normas bajo supuestos, los más principales que he leído ha sido por un tema de falta de igualdad. Se le exige esto cuando el Estado es el perjudicado, no se le exige esto cuando el contratista es al que se le va a dictar la medida cautelar, porque obviamente ustedes, procuradores públicos, también podrían solicitar alguna medida cautelar cuando lo crean pertinente. Entonces, son estos aspectos que quería yo tratar. Ustedes tienen aquí las diapositivas, las que se les ha pasado. Hay algunos otros aspectos también de forma que he querido enviarles. Algunas sentencias del Tribunal Constitucional considero yo relevantes a propósito de los supuestos que podrían tratarse sobre amparos contra decisiones distintas al laudo arbitral. Una de ellas, por ejemplo, fue a propósito de una medida cautelar dictada en un proceso que la sentencia fue emitida en el año 2021, diciembre del 2021, que podría ser interesante desarrollar la fundamentación que emitió el Tribunal Constitucional para declarar fundada este amparo y, por lo tanto, dejar sin efecto decisiones distintas al laudo. Y en este caso era una medida cautelar dictada contra una parte que no se había sometido a ese proceso arbitral, supuesto que nosotros podríamos desarrollar también en el caso que tuviéramos una medida cautelar de emergencia cuando el Estado nunca se ha sometido a esta figura. Y obviamente habían ciertas contradicciones también para el sometimiento si esto lo enfocamos bajo el principio de legalidad. Muchísimas gracias. He tratado de correr para respetar los tiempos y a los otros expositores que van a traer temas muy interesantes, prácticos para ustedes. Y bueno, estoy dispuesta aquí a atender las consultas que se puedan formular o se hayan formulado. Gracias. Muchas gracias, doctora Paula Navarro, por su presentación. Ha sido bastante ilustrativa en realidad y a través suyo también el agradecimiento a la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal. Yo quiero interrumpir la parte de las preguntas solamente unos segundos para precisar lo siguiente. Este es un evento, este es un encuentro, como ustedes bien conocen, para abogados y procuradores de las regiones de Ica y Huancavelica. Entonces, les quiero pedir solo un favor. Cuando ustedes se identifican aquí como participantes, necesitamos que estén sus nombres completos para poderlos identificar y verificar dos cosas. Que efectivamente la lista de registro de asistencia esté bien colocada, ¿no es cierto? Y sus datos puedan ser trasladados efectivamente al certificado y luego también filtrar a aquellas personas que por alguna razón no cumplan con los requisitos que acabo de mencionar. Entonces les voy a agradecer por favor que en un minuto podamos nosotros tener nuestros nombres completos en la presentación que tienen aquí como participantes. Por favor indicar su nombre y apellidos completos para poder hacer una plena identificación. Evidentemente pueden haber personas que no se han inscrito y que siendo de las procuradurías, han accedido con justo derecho. Para ellos vamos en este momento, hemos vuelto a habilitar el enlace de inscripción y lo vamos a pasar en el chat a continuación para que todas aquellas personas que siendo de procuradurías, abogados y procuradores, no se hayan inscrito, lo hagan
en este instante. Por favor, solo así pueden permanecer en sala. De lo contrario, el equipo va a proceder a retirar de sala a aquellas personas que no logremos identificar. ¿De acuerdo? Por favor, un minuto. Mil disculpas, doctora Navarro, para poder cumplir con este procedimiento. Muchas gracias. Muy bien. Ha llegado pues el momento, bueno, ante todo, doctora Navarro, muchísimas gracias por esta exposición. Y en un momentito vamos a pasar, conforme está programado, a las preguntas del caso. ¿Sí? Hay una pregunta que vi que pusieron en el chat, no sé si lo puedo ir absorbiendo en lo que algunos van formulando otras preguntas dentro del tiempo, ¿sí? Excelente, doctora, excelente. Y es una pregunta muy interesante, a propósito también yo desde la parte procesal tengo una posición muy personal, profesional, que no necesariamente va a ser compartida con otros profesionales, principalmente con los profesionales del sector de arbitraje privado, que en algún momento que le he dicho me voy a ganar este punto secundario, pero estamos aquí, como lo decía la doctora Alencia, va a dar aquí los insumos desde la práctica de defensa jurídica del Estado. Entonces, la pregunta que veo es, ¿cuál es el fundamento jurídico para aceptar las resoluciones de medidas cautelares dictadas, entiendo yo, por los árbitros de emergencia? Ahora, como aspecto inicial, si es que ustedes, en el mejor de los escenarios, y si es que los centros arbitrales que administran estos procesos de arbitraje de emergencia respetan el procedimiento desarrollado en sus propios reglamentos, es decir, y también el espíritu que tiene la ley de arbitraje de antes que se dicte la medida cautelar, sean ustedes primeros notificados de la solicitud bajo, si estamos en el marco general, pero si, obviamente no si es que estamos en este supuesto excepcional que hace un momento también les he señalado, pero entrando al plano general. Es presentada la solicitud cautelar y ustedes son puestos de conocimiento de esta solicitud. En principio, enfoquémonos nosotros en la contradicción de estos presupuestos para el otorgamiento de la medida cautelar, la verosimilitud del derecho y la demora en el otorgamiento, que podría ocasionar en el otorgamiento de estas solicitudes cautelares o de esa medida cautelar. Enfocarnos principalmente en el fondo, porque eso es lo que se va a resolver, y también como una predictibilidad de la posición que tienen algunos árbitros de señalar que yo, árbitro de emergencia, soy lo mismo que un árbitro y por lo tanto tengo las facultades de otorgamiento de medidas cautelares. Vamos a un segundo plano, que es, ¿tienen de verdad las facultades para otorgar las medidas cautelares estos árbitros de emergencia? Entonces, primero desarrollamos los aspectos de fondo de la solicitud cautelar, porque obviamente el solicitante no va a ser una exposición de la legalidad de la figura o de la competencia que tiene este árbitro de emergencia. Ellos de frente van a lanzar su solicitud cautelar y van a justificar el por qué debería ser otorgado. Por lo tanto, nosotros en este derecho contradictorio tenemos que ingresar al contradictorio de esos aspectos de fondo. Como un segundo plano, obviamente vamos a ingresar a una contradicción, a un cuestionamiento a la competencia de este árbitro de emergencia. Y ahí ingresamos a lo que yo les estaba mencionando hace un momento. La figura del árbitro de emergencia, que tiene las mismas capacidades que tendría el juez, según la ley de arbitraje, antes de la constitución del tribunal arbitral, se encuentra el juez para que pueda otorgar estas medidas cautelares porque son urgentes. No han mencionado aquí medidas cautelares de urgencia porque se entiende de que si es solicitada antes de la constitución del tribunal arbitral, porque es sumamente urgente el otorgamiento o el desarrollo de esta solicitud. La ley de arbitraje ha desarrollado que quien está facultado antes de la constitución del tribunal arbitral es el juez, y no ha mencionado la existencia de ningún árbitro que tenga la presencia especial en ese momento para que pueda tener estas facultades de otorgamiento de medidas cautelares. Entonces, el argumento principal, si vamos a un aspecto de cuestionamiento de forma a la competencia de este árbitro de emergencia, sería justamente que la ley, dentro del principio de legalidad, son unos aspectos que tenemos de interpretación que tenemos de las normas, no ha desarrollado la figura de un árbitro antes de la constitución del tribunal arbitral, porque para la ley de arbitraje, el árbitro es aquel que resuelve el fondo de la controversia. Un árbitro de emergencia no va a resolver el fondo de la controversia, va a resolver una solicitud específica, un instrumento del proceso principal, que es la medida cautelar. Para también nosotros entrar a un cuestionamiento de la forma, de la competencia de este árbitro de emergencia, en las diapositivas le dejé ahí unos antecedentes del nacimiento justamente del árbitro de emergencia, como les estaba señalando, de que este nace como una figura del referee,
dentro de lo que es la práctica que tenía la Cámara de Comercio Internacional, la ICC. Entonces, hay supuestos en el que para que pudiera darse la figura que en sus iniciales años no se dio muy recurrente porque tendría que haber o tenía que haber una aceptación expresa de las partes porque no estaba esta figura incorporada en sus reglamentos entre privados. Luego que se incorporaron en los principales reglamentos de los centros arbitrales esta figura del árbitro de emergencia, ya tenía una suerte de práctica de una apartamiento expreso de esta figura para que no pueda aplicarse. Pero nuevamente hablamos nosotros de una figura que se practica entre los privados, entre las partes que pueden disponer de sus derechos y cuando la controversia, una de las partes es el Estado, nosotros vamos a alegar, obviamente nosotros siempre, estos aspectos de legalidad en el que cuestionamos la competencia de estos árbitros, señalando de que no les han sido otorgadas estas facultades según la ley, que es el marco que ellos tienen para resolver estas facultades de otorgamiento de medidas cautelares, porque el árbitro, según la ley de arbitraje, es aquel que resuelve el fondo de la controversia. Y por lo tanto, antes de la constitución de este árbitro que va a resolver el fondo de la controversia, el único, según la norma, que puede otorgar estas medidas cautelares sería el Poder Judicial. Veo otra pregunta que es, ¿no existe norma dentro de nuestra legislación exacto que faculte al árbitro fungir de árbitro de emergencia? Claro, es una idea que creo que estamos manejando muchos de los abogados dentro del sector de defensa jurídica del Estado. Yo soy bastante pro en ese sentido, pero hay que justamente buscar, o al momento de impulsar estos argumentos de forma a que los árbitros justamente también resuelvan ese sentido, los centros arbitrales también tengan esta actitud, tengan una práctica más similar a algunos centros arbitrales. Bueno, creo que hasta ahora solamente he visto uno, en el que señalan que cuando el Estado va a estar dentro de esta figura de la solicitud de medida cautelar de emergencia, tiene que existir una aceptación y un sometimiento expreso por parte del Estado a esta figura, sin el cual ellos no van a permitir el seguimiento de este procedimiento. Entonces, creo que es una práctica buena de centros arbitrales que tendrían que ser copiados. Doctora Navarro, dado el tiempo, ante todo gracias por la respuesta a esas dos primeras preguntas, voy a proceder a leerle una tercera pregunta, por favor. ¿Sí? Dice lo siguiente: respecto de la aplicación de reglamentos y directivas de los centros arbitrales, ¿cómo se determina la lógica de aplicación y cuáles podrían ser los criterios de priorización a la hora de aplicar dichas normas? Sí, justamente en esa línea iba con la última intervención que estaba señalando sobre las prácticas que deberían adoptar los centros arbitrales. Ahora, fijémonos nosotros que esta práctica, propiamente el arbitraje, es una jurisdicción puramente privada, enteramente privada. Tanto así que el Estado, bajo estos principios, cuando acude a la justicia, que debería ser gratuita para cuando participa el Estado, según la Constitución, pero eso solamente está fijado para la justicia del Poder Judicial. La jurisdicción arbitral es una jurisdicción privada y por lo tanto hay una suerte de inversión por parte del Estado cuando quiere acudir a esta jurisdicción. Una parte muy delicada que también tiene que ser tratada con las entidades. Entonces, el reglamento principal para el desarrollo de un proceso arbitral siempre va a ser los reglamentos. Si es un ad hoc, el acta de instalación, donde están todas las reglas en que las partes se van a someter. Si es uno institucional, es el reglamento de la institución. Como accesorio o como marco general, cuando estas reglas no hayan sido desarrolladas en los reglamentos o en las reglas procesales entre las partes, sería la ley de arbitraje. Obviamente vacíos, como encontramos, por ejemplo, este tema del otorgamiento de medidas cautelares, son las facultades mismas que tienen los árbitros. Entonces, partiendo como premisa que estamos en una jurisdicción privada, y por lo tanto tenemos esta ley puramente privada que ha tenido su modificatoria justamente para adecuarse a la participación del Estado con el decreto de urgencia 020-2020. Entonces, ¿cuáles serían los presupuestos que deberían ser adoptados por los centros? Justamente, no quiero hacer ningún cherry en ninguna institución en el que su reglamento, y creo que hasta ahora es el único que he visto, me falta todavía revisar muchos otros reglamentos de diferentes centros arbitrales, pero el reglamento que tiene, las reglas que tiene este reglamento tratan sobre que cuando
obviamente tienen la figura para poder presentarse las medidas cautelares, disculpe, se haya apagado, para otorgamiento de medidas cautelares de emergencia, pero cuando esta figura va a ser tratada o la parte emplazada va a ser el Estado, este reglamento de este centro arbitral establece de que tiene que existir un sometimiento expreso por parte del Estado. Los demás centros arbitrales que he podido ver, algunos muy conocidos, tratan la figura que si ustedes en su convenio arbitral se han sometido a las reglas de este centro, se entiende que se han sometido a las reglas de absolutamente todas las directivas y de todos los apéndices que puede tener este reglamento. Es decir, no hay un sometimiento expreso al árbitro de emergencia, sino un sometimiento a las reglas del proceso arbitral. Y como les estaba diciendo, la regla principal que se da en un proceso arbitral es la que está contenida. Si es un arbitraje ad hoc, en el acta de instalación, y si es un arbitraje institucional, el reglamento que tiene este centro. Cuando nos encontramos con una figura muy complicada es cuando estamos dentro del escenario del 226 de la Ley de Contrataciones con el Estado. Cuando nuestro convenio arbitral es uno general y no ha establecido ninguna institución arbitral y que por lo tanto el solicitante es el que va a elegir a una institución arbitral y encima elige una institución arbitral que tiene las reglas de un arbitraje de emergencia. O sea, ni siquiera nosotros nos hemos sometido al centro y mucho menos a sus reglas especiales de arbitraje de emergencia. O sea, tenemos escenarios muy complicados que se da el Estado y es por eso, ahora sí hago una especie de cherry a las actuaciones que deben de tener los procuradores públicos, es la segunda disposición complementaria del decreto de urgencia 020-2020 que modifica la ley de arbitraje, donde dispone la participación de los procuradores públicos, porque son ustedes los que llevan la carga procesal de estos procesos arbitrales, deben de participar en la redacción del convenio arbitral, para que no se encuentren ustedes sometidos en un escenario tan complicado como es el que se les imponga una medida cautelar de emergencia porque está dentro de las reglas de un proceso, de un centro arbitral al que no se han sometido porque su convenio arbitral no tenía una cláusula de sometimiento expreso a una institución y que por regla del 226 de la Ley de Contrataciones, el arbitraje con participación del Estado sí o sí tiene que ser uno institucional. Entonces, resumo aquí en lo que es buenas prácticas de los centros, elección de un buen centro y, por lo tanto, participación de los procuradores públicos en la redacción del convenio arbitral. Muchísimas gracias, doctora Paula Navarro, siempre tan clara y precisa. A nombre de todo el equipo y de la directora del Centro de Formación y Capacitación, profundamente agradecidos con usted.